personas que nadan a largas distancias lo hacen vestidas así, con un traje de neopreno, porque tan peligroso para la salud como las llamas puede ser el agua fría. Un tolosarra que nada a grandes distancias puede dar buena fe de ello. Aquí en la Bahía de la Concha, junto a su hermano, hizo una travesía que duró 100 horas. Pero ni las aguas del Cantábrico, ni las del Estrecho de Magallanes, ni los casi 1000 kilómetros del río Ebro son un obstáculo para él. Este hombre está hecho de una pasta muy especial, porque la verdad, hay que tener unas cualidades físicas y psicológicas excepcionales para hacer lo que hacen estos hombres. Hace 14 años, Carlos Peña decidió comenzar a nadar a espalda junto a su hermano Iñaki. La primera gran gesta la realizaron en el río Ebro. Recorrieron a nado 200 kilómetros desde Logroño hasta Zaragoza. Desde entonces, Carlos e Iñaki llevan realizadas más de 22 pruebas que parecen sobrehumanas. Algunas de ellas juntos, como las 100 horas de la Bahía de la Concha. Otras en solitario, como la travesía del río Neretva, en la antigua Yugoslavia, en plena guerra de los Balcanes. ¡Eso es! Una organización humanitaria propuso a Carlos llevar a Mostar un camión cargado de alimentos y medicinas. Carlos aceptó y propuso, a modo de acto simbólico, nadar por el Neretva los 60 kilómetros que separaban a los dos bandos en guerra. Pidió permiso a croatas y musulmanes y consiguió que los cascos azules de la ONU lo escoltasen. El agua estaba a 2 grados y la temperatura ambiente era de 20 grados bajo cero. Iban militares españoles y de alguna manera me insistieron que saldría del agua porque había témpanos de hielo y tenía problemas casi de congelación en los pies y en las manos, ¿no? Entonces no lo sentía, tenía las manos cristalizadas. A pesar de que Carlos podía congelarse, había otra cosa que le preocupaba más todavía. El recorrido desde Mostar hasta Metkovic estaba completamente minado. La ONU me insistió de que no tocaría absolutamente nada y que saldría exactamente donde ellos me decían, ¿no? Porque lógicamente, es un río que divide a los musulmanes y a los croatas. Claro, y lógicamente, pues, para que no pasen o para que tengan problemas, pues lo minaban. Entonces, que no tocaría absolutamente nada, que saldría donde ellos me decían, incluso que si vería algo en el agua, que no tocaría, ¿no? Algo me refiero, pues en un momento dado, pues a un cadáver o algo, ¿no? Carlos se jugó la vida, es consciente del peligro que corrió y confiesa que pasó frío y miedo. Pocos han intentado realizar semejantes pruebas de resistencia. Una persona normal solo duraría 1 hora en estas frías aguas. Carlos posee unas características corporales especiales y está en forma, pero tiene una desventaja: apenas tiene grasa. Por eso, para protegerse del frío, nada con un traje de neopreno de entre 5 y 7 milímetros. Cuando una persona se sumerge en agua fría, el cuerpo responde al impacto del frío, aumentando hasta 10 veces el ritmo respiratorio. El frío paraliza los músculos y al final un nadador puede morir ahogado. El traje de neopreno permite a Carlos soportar mejor las frías temperaturas del agua, pero tiene sus inconvenientes. Produce unas rozaduras que se infectan y molestan al nadar. En las ingles y detrás de las rodillas se forman llagas y como está constantemente a remojo, no se le terminan de curar. La cara se me quema, los labios se me parten, los ojos tienes que llevar totalmente tapados, en muchos casos tienes diarreas, devuelves. Carlos busca nuevos retos, siempre al límite de lo posible, como el que en 1994 le llevó a nadar por el Ebro los 70 kilómetros que separan la Puebla de la Barca, en Álava, y Lodosa, en Navarra.
Tardó 14 horas y 28 minutos en una sola etapa, su récord en un día. Nadar en mar abierto es mucho peor que hacerlo en un río. La sal marina le revuelve el estómago. Cruzar el estrecho de Gibraltar fue un auténtico desafío. Al cruzar el estrecho de Gibraltar devolví 20 veces en 7 horas. Y claro, eso te deja totalmente, pues muy débil. Pese a la dureza de las pruebas y a las dificultades económicas y burocráticas, Carlos jamás se rinde. Él ha sido el primer hombre en atravesar el lago Titicaca, nadando por su vertiente más larga, 180 kilómetros a una altitud de 3.800 metros. Este lago se considera sagrado porque todos los que habían intentado atravesarlo habían fracasado. Algunos incluso habían muerto en el intento. También ha nadado en el estrecho de Magallanes, en la Patagonia, entre icebergs y con el agua a 2 grados de temperatura. La máxima distancia que ha recorrido ha sido en el río Ebro. Durante 24 días nadó en total 927 kilómetros, una distancia similar a la que hay entre Bilbao y Cádiz. Fue una experiencia que jamás olvidará, porque la falta de apoyos económicos añadió dificultades a la ya de por sí durísima prueba. O sea, el Ebro entero, cuando lo nadé, pues llevaba mi coche de apoyo y entonces llevaba a otro compañero por tierra, entonces por el agua no llevaba a nadie. Entonces había días que estaba 6 horas incluso incomunicado y sin poder beber ni comer. Este hombre anfibio decidió comprobar si la leyenda del monstruo del lago Ness era verdadera. En agosto de 1993 cruzó los 39 kilómetros del lago. No vio por ninguna parte al famoso monstruo que supuestamente vive allí, aunque la leyenda que rodea al bicho es tal que al principio le costó olvidarse del tema. Pero lo único que Carlos encontró allí fueron las embestidas de las olas de un lago que parecía más un océano. Tienes ese temor, ¿no?, de que pueda haber algo, ¿no? Luego ya no, lógicamente, estuvimos nadando con olas de 2 metros y pico, o sea, fue ya luego, o sea, es que casi te dio igual si habría o no habría, porque tenías más problemas con las olas que no con el supuesto monstruo, ¿no? Carlos Peña es un auténtico aventurero que siempre busca superar su capacidad de resistencia física y, sobre todo, emocional. Digamos que soportas una carga emocional muy fuerte y tienes que estar muy equilibrado para hacer eso. Nuestro siguiente protagonista también